continuar, perfecto. Pablo, como una vez más ya te mencioné, gracias por tu tiempo, por la buena disposición de estar acá. Te dejo entonces el espacio para que hagas tu charla y al final entonces vamos a dar esa pequeña ronda de 5 preguntas, así que ustedes al finalizar la charla mandan sus preguntas por el chat y ahí yo las voy seleccionando para hacer las preguntas a Pablo, ¿ya? Así que un honor, Pablo, tenerte acá y que te vaya muy bien en tu presentación. Gracias a ustedes por darme el tiempo de estar acá y bueno, a la gente que me va a escuchar y que me ha dado la oportunidad para que podamos hablar de economía y progreso. Este es el índice, lo que vamos a hablar hoy día. Primero vamos a conversar acerca del Gran Escape, o qué fue lo que pasó por ahí por 1760. Después vamos a hablar de la Revolución Industrial, Adam Smith y la riqueza de las naciones. Y vamos a ver un poco la idea de Adam Smith en relación a la división del trabajo. Y después vamos a ver como las grandes fuerzas del capitalismo, que son, bueno, la de Smith, después la de Schumpeter, que es la destrucción creativa, y finalmente vamos a ver cierta evidencia que muestra cómo el progreso económico genera también un progreso multidimensional y ciertas medidas de ese progreso multidimensional que genera el crecimiento económico. Y en el fondo, para llegar a concluir que el capitalismo es el mejor amigo del progreso social. Entonces, esto yo creo es como para mí uno de los gráficos más importantes que existen en el mundo. Muestra el PIB, o el Producto Interno Bruto, dentro de los últimos 2 milenios. Si pueden ver, la humanidad ha sido miserablemente pobre durante toda su historia. Pero algo pasó por ahí por 1760 que el Producto Interno Bruto o la riqueza de las naciones explotó. Pasamos de ser miserablemente pobres y casi sin dinero o sin riqueza a una explosión que nunca se había visto en la humanidad. Es lo que, por ejemplo, el premio Nobel de Economía Angus Deaton llama el gran escape, que fue el gran escape del ser humano de la pobreza y la miseria. Es importante tener esto en perspectiva porque nos dice que el ser humano no lleva mucho tiempo siendo afluente y rico. Es una cosa bastante nueva. Los economistas tendemos a decir que la pobreza es el status quo. Uno no se pregunta por qué uno es pobre. La condición del hombre siempre ha sido pobre. La pregunta es cómo hacerse rico o cómo las naciones se hacen ricas, en el fondo. Cómo se logra el gran escape. Entonces, bueno, esa explosión ocurrió a través de la Revolución Industrial, como el primer gran paso. La Revolución Industrial fue el primer paso que hace la humanidad hacia cierto nivel de afluencia, que se inicia aproximadamente en el 1760-1780, se origina en el Reino Unido y después se expande por el resto de Europa y América, y concluye por ahí por el 1820-1840. Ha sido el mayor periodo de transformación económica, tecnológica y social también en la historia de la humanidad. Fue una transformación radical del mundo. Y a partir de eso, de ese momento entonces, la riqueza se multiplica como nunca lo había hecho en la historia. Y desde ahí pareciera que no hay vuelta atrás. Un antes y un después en el proceso de la humanidad de poder escapar de la miseria. Smith nace en ese contexto. Adam Smith nace en Escocia y él ve todo esto que está pasando en su propia nación, en Inglaterra también, y le causa una interrogante, ¿no? Y su libro, bueno, su segundo libro, se llama Una investigación acerca de las riquezas de las naciones, porque era un fenómeno nuevo y Smith no sabía y quería estudiar por cómo las naciones se hacen ricas. ¿Qué pasó en Escocia? ¿Qué pasó en Inglaterra? ¿Qué hizo que en el fondo estas naciones se hicieran bastante ricas en comparación con el resto de la población en Europa? Smith reconoce que Inglaterra no se estaba haciendo rica a través de guerra, a través de conquista, a través de la explotación de las colonias, a través de la acumulación de oro, a través de los típicos cuentos que se dicen a través de la explotación colonialista. Smith se da cuenta, en el fondo, que el Reino Unido se hace rica a través del intercambio, a través del comercio.
a través de la importación, la exportación de bienes, la manufactura de estos, y la posibilidad de libremente intercambiar con otras naciones. Eso dice Smith, en el fondo, la fuente principal del desarrollo económico. Y ahí, en eso, Smith propone como un teorema fundamental del progreso económico, que la extensión del trabajo, la complejidad de la división del trabajo, está determinada por la extensión del mercado. Es decir, mientras más extenso es nuestro mercado, nuestra posibilidad de intercambio, más compleja va a ser nuestra red de producción y de división del trabajo, y por ende más productivos vamos a ser. Entonces, para Smith, la principal fuente del motor de cambio es la extensión del comercio y la extensión de las posibilidades de intercambiar. Mientras haya intercambio libre y mientras haya comercio, sigue después la especialización, y después de la especialización existe la productividad, y después la riqueza de las naciones. Esa es como la gran clave que Smith entiende con respecto a la riqueza de las naciones. En particular, entonces, dentro de su gran libro, Smith evidencia como 4 grandes variables del progreso de las naciones. El comercio libre, tanto doméstico como externo, permitir el libre intercambio de individuos y de bienes entre las naciones, y fomentar la libre competencia. La libre competencia es fundamental. Smith era un gran enemigo de los monopolios, de los oligopolios, de la oligarquía. De hecho, hay una frase muy célebre de su trabajo que dice, muy a menudo los hombres de negocios se juntan, y cuando se juntan tienden a confabular en contra del mercado y en contra de los consumidores. Entonces, y eso para Smith era un problema muy grande. Smith estaba muy en contra de las barreras de entrada y de los monopolios, porque en el fondo dañan el progreso y dañan a los consumidores. Entonces, Smith era un gran radical en favor de los mercados súper competitivos. Luego, entonces, la división del trabajo, ¿no? ¿Se imaginan si tuvieran que ustedes hacer sus zapatos, por ejemplo, y su iPhone desde cero, o su teléfono o sus computadores desde cero? Sería imposible, ¿no? De hecho, hay un video muy interesante en YouTube que es acerca de un joven que trata de hacer su propio sándwich desde cero. Plantar sus tomates, plantar el trigo, hacer el pan, hacer el jamón, hacer su propio sándwich en autarquía. Y él descubre que en el fondo se demora 6 meses en hacer un sándwich, y se gasta más de $1.500 en hacer ese sándwich. Es un video notable. Eso les muestra lo ineficiente que es la autarquía, o lo ineficiente que es producir todo por ti mismo. En ese sentido, la división del trabajo y el intercambio con otros es fundamental. El ser humano, si no vive en sociedad y si no vive en una red comercial, se demoraría 6 meses en producir un sándwich, mientras que hoy, gracias a la división del trabajo y gracias a la especialización, basta que vaya a la esquina a un Subway, por ejemplo, y por $2.000 uno se compra un sándwich y se demora ¿cuánto? 5 minutos, 10 minutos. Eso no es solo un beneficio económico, sino que es un beneficio de tiempo fundamental. Imagínense la cantidad de tiempo que el ser humano ahorra al depender de la división del trabajo. Imagínense la cantidad de recursos cognitivos que uno tiene que estar preocupado de todas las cosas, de producir todo. Simplemente hoy, gracias al dinero y el mercado, uno puede ir y no tiene que estar pensando, oh, tengo que echarle agua al tomate para hacer mi sándwich. Nada, no, uno no piensa, uno paga y se olvida del tema. Eso son recursos de tiempo y recursos cognitivos que se ahorran gracias a la división del trabajo. Entonces, la división del trabajo aumenta no solo la productividad, sino que también libera tiempo, mejorando nuestra capacidad de vida y nuestra capacidad de hacer lo que queramos con nuestro tiempo. En ese sentido, el mercado y la división del trabajo son elementos liberadores, como dice, por ejemplo, el trabajo de Carlos Peña, lo que el dinero se puede comprar. Otra de las ideas fundamentales que sería importante destacar, que son parte del progreso, que es la idea de la mano invisible, que generalmente no se entiende muy
bien, la gente tiende a un poco interpretarla de forma extraña. Adam Smith, en el fondo, la metáfora de la mano invisible es para intentar explicar que los mercados, no existe alguien que controle los mercados. No tiene un creador, no tiene una persona que los guíe o una persona que los diseñe. Los mercados son órdenes espontáneos que no tienen un solo controlador, pero al ser descentralizados, son sistemas sociales que conducen al conjunto a actuar de forma económica y productiva y eficiente, como si hubiera una mano que los guiara. En ese sentido, es una analogía para decir como este orden social produce una racionalidad económica y un bienestar que es como si una divinidad o un dios o una mano guiara a esta gente, pero nadie lo hace, es una mano invisible. Entonces, es un orden que nadie crea, pero que genera una eficiencia económica que pareciera como si hubiera sido diseñada por Dios o por una entidad mágica, pero es un orden espontáneo. Bueno, ahí después yo les voy a compartir, la presentación para que puedan leer la cita más textual. Pero eso en el fondo es la gran idea de Smith. Yo creo que la persona que interpretó mejor el concepto de Smith es F. Hayek. Hayek, premio Nobel de Economía en el 74, el liberal clásico, o el liberal más importante del siglo XX, él yo creo que entendió mejor el rol de los sistemas de precios para guiar a las personas hacia la eficiencia social y hacia la coordinación, como si fuera una mano invisible. Y ahí les dejo hay una frase notable que dice Hayek, dice, la gran realización de Smith es el reconocimiento de que los esfuerzos de un hombre podrán beneficiar a mucha más gente y en general satisfacer mayores necesidades cuando este hombre se deja guiar por señales abstractas, como los precios, más que por necesidades perceptibles. Y que a través de este método abstracto de los precios podemos superar mejor nuestra ignorancia congénita acerca de la mayoría de los hechos particulares y podemos también usar mejor el conocimiento de las circunstancias concretas, tan ampliamente dispersas entre millones de seres individuales. En ese sentido, lo que Hayek está diciendo es que no hay que racionalmente tratar de satisfacer las necesidades perceptibles, sino que cuando los individuos se dejan guiar por estas señales abstractas de precio y de utilidad, los individuos responden a un sistema que genera eficiencia económica y al mismo tiempo satisface las necesidades mayores de la gente, sin necesidad de racionalmente atenderlas, sino que se dejan guiar por ese sistema abstracto de precios. Es como esa gran frase de Smith, de que el carnicero no hace lo que no te produce la carne porque le interesas, sino que porque busca su propio beneficio, pero lo hace mirando los precios. Y a través de las señales de precio, todos somos guiados a producir mejor y a satisfacer las necesidades de todos, en ese sentido. Lo importante es también destacar que el mercado, si bien es un mecanismo de coordinación, no es un mecanismo perfecto, como nada en la vida, las instituciones no son perfectas, ni el Estado ni el mercado son perfectos, pero es uno de los mejores mecanismos que tenemos para coordinar nuestras actividades. De cierta forma, los mercados son como el lenguaje, los precios son como las palabras, nos ayudan a coordinar la interacción, sin que haya una persona entre medio guiando nuestra conversación. Y finalmente, como para destacar, el mercado y la libre competencia son un sistema que permite la convergencia de intereses, haciendo coincidir los intereses personales con los intereses colectivos. Es una forma no coercitiva de hacer converger los intereses personales con los intereses de la sociedad, sin obligar a nadie, simplemente seguir los precios abstractos. Bueno, esas son las grandes fuerzas de Smith que generan progreso, y la mejor persona que lo interpretó para mí es F. Hayek. Y ahora vamos a ver la siguiente fuerza del progreso, que es la destrucción creativa.
Schumpeter fue un economista austriaco, compañero de clases de Mises en Austria, que tiene un famoso libro que yo lo recomiendo mucho, que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia, y ahí él acuña un famoso término que se llama la destrucción creativa, para explicar el dinamismo del mercado y el dinamismo del capitalismo. En el fondo, lo que dice Schumpeter es que a través de la innovación y a través de la creatividad de los emprendedores, el mercado destruye cosas antiguas, generando nuevas oportunidades que no existían, pero al mismo tiempo, al crear, destruye. Entonces, es una creación que está constantemente destruyendo las formas antiguas de hacer las cosas. De hecho, todos los economistas concuerdan que la forma más eficiente y la forma más importante de generar progreso es a través de la competencia que hace destrucción creativa. ¿Por qué? Porque la destrucción creativa libera recursos. Por ejemplo, un caso típico. Antes de los automóviles estaban las carretas con caballos, ¿no es cierto? Y había toda una industria de carretas, de madera, de acero, en torno a las carretas con caballos. Pero era una forma ineficiente de transportarse. Hasta que llegó Henry Ford y otra gente que inventaron el automóvil a través de una cadena de producción eficiente y destruyó el mercado de las carretas. Pero al destruir el mercado de las carretas, se liberan recursos que estaban utilizados de forma suboptimal en ese mercado. Y gracias al mercado, gracias a la destrucción de ese mercado, esos recursos, esa madera, ese acero, se libera, esos trabajadores, todos esos recursos se liberan y pueden ser puestos a disposición de nuevas empresas que son más productivas. Ese es uno de los mecanismos más importantes para generar progreso y desarrollo económico, el permitir la destrucción de formas antiguas para liberar recursos que están siendo usados de forma suboptimal. Bueno, la destrucción creativa en el fondo son cosas que son disruptivas, que destruyen mercados, que en el fondo destruyen completamente las antiguas formas de hacer las cosas, ¿no? En ese sentido, la competencia económica es más fuerte, no es aquella que se ve, sino que la que está por venir. En ese sentido, la competencia del mercado es paradójica porque no se trata acerca de cuántas empresas existen que hagan una cosa, no se trata de tener 10 competidores que hacen carretas, sino que se trata de generar las oportunidades de que salga Henry Ford y destruya completamente ese mercado. Más que tener 10 personas que hagan lo mismo, es la oportunidad de que salga de la nada alguien que destruya lo que ya está existiendo. Entonces la competencia más valiosa es la que todavía no existe, en ese sentido. Entonces, bueno, la libre competencia en el sistema capitalista permite que se muevan los recursos y los factores de producción desde sectores ineficientes y poco rentables hacia sectores que la sociedad favorece y que mejora la productividad. Está lleno de casos, ¿no? Por ejemplo, el teatro fue desplazado por el cine fue desplazado por el VHS fue desplazado por el Blockbuster fue desplazado por el DVD fue desplazado por Netflix, y así. Lo mismo con los teléfonos, lo mismo con los equipos de audio, con infinitas cosas, ¿no? Ustedes están llenos de ejemplos, ustedes son más jóvenes que yo, conocen mejor la destrucción creativa probablemente. El ícono de la destrucción creativa de hoy es Steve Jobs y el iPhone, ¿no? Y para mí la destrucción creativa es la esencia del capitalismo, es la parte más fundamental del capitalismo y el elemento que genera más progreso. ¿Qué enseñanza nos da esto de la destrucción creativa? Uno, como ya les dije, la competencia, la verdadera competencia es la que todavía no existe. Otra cosa importante también, la innovación radical puede ser también a través de procesos y modelos de negocio, no necesariamente creando nuevas cosas. Por ejemplo, McDonald's, la gran innovación de McDonald's fue tener una cadena de producción eficiente, ¿no?
ellos no crearon la hamburguesa ya existía hace 100 años. Ellos lo que crearon fue un sistema de repartir a los trabajadores de forma eficiente, cosa que esa hamburguesa se demorara 1 minuto en producirse. Entonces la innovación de McDonald's estaba en la cadena de producción, igual que Henry Ford. El auto ya existía, pero Henry Ford innovó en la cadena de producción de ese producto. Entonces, en ese sentido, la innovación no es solo crear un nuevo producto como el iPhone, que está bien, pero existen otras formas de innovar, como en la producción de las cosas, más eficiente. Segundo, ¿qué lecciones nos da? Es que los monopolios de mercado son transitorios. Los mercados que no son creados por el Estado, como por ejemplo el monopolio de las agencias de rating, como Reuters, que da los ratings de los bonos soberanos, eso es un monopolio que creó el Estado, que existen como 3 agencias. Pero cuando los monopolios no son del Estado, cuando son del mercado, son transitorios. Por ejemplo, Polaroid, Kodak, Blockbuster, Microsoft, todas en su momento fueron tildadas un poco de monopolísticas porque tenían una concentración del mercado muy grande. Pero la destrucción creativa los destruyó a todos. Ninguno de esos hoy es un monopolio. Microsoft, bueno, ustedes probablemente no se acuerdan, pero en los 90 fue juzgada por monopolio, por actitudes monopolísticas, pero al final fue amenazada. Y lo mismo le va a pasar a Google en el futuro. Por ejemplo, Uber es un ataque frontal al monopolio de los taxis, y por eso los taxistas en todas partes del mundo se han vuelto locos en contra de Uber. Lo mismo con Airbnb, que en cierta manera ataca el mercado de los hoteles. La otra cosa interesante de la destrucción creativa es que es democrática. Steve Jobs no era rico cuando partió Apple. La mayoría de los emprendedores que crearon cosas interesantes en el mundo no venían de familia aristocrática, no venían de grandes riquezas. En ese sentido, la destrucción creativa es democrática y una de las mejores formas de generar movilidad social y movilidad económica. De hecho, si ustedes miran como la revista del Fortune 500, como de la gente más rica del mundo, en el 1990 y en el 2000, no hay ninguno que es el mismo. Todas las personas de los 90 ya no son los más ricos del mundo. Y así va siempre sucediendo, porque la destrucción creativa es democrática. Permite que cualquiera que tenga una buena idea la pueda hacer y en el fondo sacarla adelante. Por ejemplo, hoy, no sé si ustedes han visto el caso de los chilenos que crearon la empresa Notco, que es una empresa que hace como replica ciertos productos de carne, pero con proteínas vegetales. Bueno, ellos vienen de Santiago, de regiones, son gente como ustedes y como yo, que tenían una buena idea, se encontraron financiamiento y hoy día vale como 300 millones de dólares. Entonces, en ese sentido, es democrática, es una gran herramienta. Ahora, bueno, esas son como las grandes enseñanzas de cómo el capitalismo genera progreso. La relación entre capitalismo y progreso material, ¿no? Ahora uno podría decir, no, bueno, lo que estoy hablando es simplemente cosas materiales, no estoy hablando de cosas tangibles, soy un materialista, ¿no? El capitalismo genera solo bienes y no se preocupa del estado de la salud de la gente, ¿no? La típica burrada que se dice en contra del capitalismo. Pero en realidad no es tan así. La riqueza del capitalismo se traduce en un progreso multidimensional en muchos aspectos. ¿A qué me refiero con eso? Que en los países que generan progreso económico, los países que generan desarrollo, los países que generan crecimiento económico, gracias a los sistemas capitalistas, pueden tener mayores expectativas de vida, bajas tasas de mortalidad infantil, bajas tasas de desnutrición, reducción de pobreza, mejores condiciones de vida, mayores capacidades de autorrealización, la gente se siente más contenta y más realizada con sus vidas. Hay mayores oportunidades para la gente que siempre ha quedado más rezagada en la sociedad. Por ejemplo,
minorías raciales, minorías sexuales, oportunidades para las mujeres, todo eso, todas esas minorías o personas que han quedado rezagadas gracias al proceso de desarrollo capitalista han podido integrarse en la sociedad. Genera mayores índices de desarrollo humano, etcétera, etcétera. En el fondo, todo lo que vimos no genera solo iPhone, genera mejores calidades de vida para todos. Y ahora los vamos a ver. Vamos a ver cierta evidencia breve que muestra eso. Bueno, por ejemplo, el capitalismo y el progreso económico es la mejor arma contra la pobreza. No hay ninguna otra solución para combatir la pobreza. La ayuda humanitaria no sirve. Que el Banco Mundial te diseñe políticas públicas tampoco sirve. La única arma que existió y existirá para erradicar la pobreza es el capitalismo. Está claro. Es tan claro que, por ejemplo, uno de los grandes defensores de la ayuda humanitaria, que es Bono, que es el cantante de YouTube, reconoció diciendo la ayuda humanitaria es solo un parche provisional. El comercio, el capitalismo empresarial es lo que realmente saca a las personas de la pobreza. Y bueno, basta con verlo, ¿no? Desde 1820 a la fecha, la pobreza en el mundo se ha reducido un 94%. El 94% de la población vivía bajo la pobreza. Hoy día menos de un 20%. Esto no es gracias a la ayuda humanitaria, no es gracias al colonialismo, no, es gracias a la expansión de los mercados y del capitalismo en muchas partes del mundo, del desarrollo económico. La pobreza mundial disminuyó. En 1970, por ejemplo, 1 de cada 4 personas vivía con menos de $3. Hoy es menos de 1 de cada 20. Imagínense. Eso es un cambio radical. Por ejemplo, el capitalismo mejora las expectativas de vida, el desarrollo económico mejora las expectativas de vida. Este gráfico se conoce como la curva de Preston. Es un economista que se llamaba Samuel Preston que descubrió una relación entre la producción, el PIB per cápita y las expectativas de vida. Y ahí pueden ver, bueno, obviamente, los países que tienen mayor desarrollo económico y tienen más PIB per cápita generan mejores expectativas de vida. El caso de Chile es emblemático. Las expectativas de vida en Chile en los 70 eran de 62 años. Hoy son de 82 años. O sea, estamos hablando que el progreso económico les permite a todos los ciudadanos de Chile tener expectativas de vida en 20 años más. O sea, sus padres están vivos gracias al progreso económico. Probablemente no estarían acá si no hubiera sido gracias al progreso económico, porque la expectativa de vida cuando ellos nacieron eran 60 años. Gracias al progreso económico, todos vamos a tener expectativas de vida hoy, incluso hasta los 85, 86 años. Entonces, es un cambio radical. No es un cambio material, es un cambio de que las personas pueden vivir más largo y pueden vivir con sus seres queridos más tiempo. Es una cosa humana. Entonces, ojo, cuando hay una cosa que me irrita mucho en la política chilena, donde hay gente que dice eso, incluso gente como, entre comillas, conservadora o gente de la derecha, que salen diciendo, prefiero que Chile sea un poco más pobre, pero más igualitario. Pero no se dan cuenta de lo que están diciendo, porque en el fondo, el decir que yo prefiero un país más pobre, estás diciendo contemporáneamente que prefieres que un país que la gente viva menos, porque la pobreza y menos PIB per cápita está relacionado, como pueden ver en el gráfico, con expectativas de vida menores. Entonces, cuando dicen prefiero que un país sea más pobre, es francamente para mí un insulto para las expectativas de vida de todos nosotros. Entonces hay que tener cuidado también con ciertos argumentos que tienen por debajo cierta amenaza. ¿Qué más? Satisfacción de vida. Todos los países que tienen más riqueza, los que les va mejor económicamente, la gente vive mejor, la gente está más contenta. Aquí pueden ver en el eje X el PIB per cápita, la producción económica por persona,
y en el eje Y los niveles de satisfacción de su propia vida, que la gente reporta como encuestas. Pueden ver que los países que tienen más riqueza y los que le ha ido mejor económicamente son los que reportan más felicidad. La gente vive mejor, está más satisfecha con su propia vida, se sienten realizados. Latinoamérica es un caso especial porque no tiene tanta riqueza, pero así todo la gente se siente mejor. Eso no lo sé por qué, pero es como un efecto latinoamericano. Pero en general la tendencia es clara, ¿no? Los países que tienen más riqueza, la gente les va mejor. ¿Y por qué eso? Porque los sistemas que tienen economías libres dan amplias posibilidades a las personas de autoeditarse, de hacer lo que quieren, de seguir sus sueños. Y no solo de seguir sus sueños, sino que de seguir sus sueños y vivir bien siguiendo sus sueños. Lamentablemente, en Latinoamérica no todos podemos seguir nuestros sueños y que nos vaya bien. Pero en países que son ricos, por ejemplo, en Dinamarca, en Suiza, en Canadá, una persona puede dedicarse al dibujo o al jazz y puede vivir una vida bastante buena. Entonces, esa relación entre tener una buena condición de vida y hacer lo que te gusta, es gracias a esa libertad económica y gracias a la riqueza. Porque cuando hay riqueza, la gente empieza a demandar bienes más especiales, más exquisitos, y eso te permite a la gente especializarse en cosas muy raras. Por ejemplo, cuando yo vivía en Londres, hay gente que se especializa, bueno, ahora ya en Chile ya ocurre, que la gente se especializaba en barista, por ejemplo, que son profesionales que hacen cócteles. Pero hace 10 años atrás eso no existía. ¿Quién podría decir, no, yo me voy a dedicar mi vida a hacer cócteles, a hacer tragos? Es como, estáis loco, te vas a morir de hambre. Pero no, en Londres una persona puede vivir bien y ser satisfecha con su propia vida haciendo cócteles toda su vida. Y eso es una posibilidad del capitalismo, de permitirte editarte a ti mismo. Y cuando te editas a ti mismo y te va bien, uno se siente satisfecho y feliz con su vida. Este también es un punto que destaca Peña también en su libro Lo que el dinero sí puede comprar, que te da esta libertad y uno se siente realizado con su propia vida. Por ejemplo, dibujantes, artesanos, los artesanos sobre todo hoy en día, con todo el tema hipster, con todo el tema como más local, con todo el tema como que haces tus propias cosas. Antes, sin riqueza, esa gente no puede hacer eso. Sin riqueza, no puede haber gente en el barrio Italia haciendo muebles de 400 lucas, porque nadie se lo va a comprar. Pero cuando hay riqueza, toda esta gente puede seguir sus sueños y te puede ir bien. Y eso, prefiero eso que tener un país donde todos estudian ingeniería y son todos frustrados porque no hay otra cosa que hacer, que son los países que no tienen riqueza. En el espectro más pobre, la gente tiene que, o eres doctor o eres ingeniero, te mueres de hambre. Y eso genera frustración, porque no es lo que la gente quiere hacer, es lo que hay, ¿no? Bueno, vamos más rápido, la mejora del desarrollo humano. Los índices de desarrollo humano también muestran que los países ricos tienen tasas mejores de desarrollo humano, mejor educación, mejor estilo de vida más saludable, vida más decente, que ahora que está de moda la dignidad, pueden ver que el país que tiene más dignidad es Estados Unidos, que es un infierno del capitalismo y uno de los que tiene el más alto índice de dignidad. Ojalá que gente en Plaza Italia pudiera ver ese gráfico, pero bueno. Y finalmente, las libertades económicas están asociadas con el progreso social. Eso es súper importante. Y este gráfico lo encuentro súper, no es tan claro, pero lo encuentro súper bueno. Abajo, en el eje X, pueden ver la nota del ranking de libertad económica y en el eje Y, el progreso social. Entonces, mientras más a la derecha, más libertad económica, y mientras más arriba, más libertad social. Entonces lo que podemos ver es que hay una correlación muy fuerte entre un país libre económicamente y un país que genera progreso social.
Es decir, sin progreso económico no hay progreso social. Los países que tienen progreso social son países que son libres económicamente. Si ustedes van al ranking de Economic Freedom de Heritage, van a ver que los países más libres económicamente son Dinamarca, Suiza, Suecia, Escandinavia. Todos los países escandinavos que le encantan los progresistas son los países que tienen la libertad económica más grande en ese sentido. Estados Unidos, de hecho, ni siquiera es de los países que tienen mayor libertad económica. Estados Unidos es como 10 en el ranking. La mayoría de los países que tienen mayor libertad económica son casi para todos países europeos y al mismo tiempo son los que tienen mejores progresos sociales. Entonces hay una clave relación entre libertad económica y libertad social. Sin una no puedes tener la otra, van de la mano. Bueno, entonces como conclusiones, voy a apagar mi timer. Como conclusiones, el progreso y el crecimiento económico son fundamentales para el progreso social, el progreso humano en general, para combatir la pobreza y para mejorar la calidad de vida. Sin eso es como poner la carreta antes de los bueyes. El progreso económico es fundamental para empujar estas cosas que a todos queremos que la gente viva mejor y viva más digna. Pero lo que empuja eso es el progreso económico. Luego, las principales fuerzas del capitalismo, las principales fuerzas del progreso para mí son el libre intercambio, el comercio libre entre naciones, la destrucción creativa de Schumpeter, la actividad empresarial y en el fondo, bueno, la libre competencia. Entonces, las fuerzas del capitalismo, en cierta manera, podemos decir entre Adam Smith y Schumpeter, que son las dos grandes fuerzas del capitalismo. Y finalmente, como vimos, el desarrollo económico no solo lleva cosas materiales, no solo lleva bienes materiales, sino que lleva progreso social multidimensional, lleva mejor satisfacción, progreso social, mejor calidad de vida, mejor satisfacción personal, mejor oportunidades para las minorías sexuales, para las partes rezagadas de la sociedad, etc. Y entonces, finalmente, como conclusión, la libertad económica y el crecimiento económico son pilares fundamentales para el desarrollo humano y el progreso social. La economía, en ese sentido, es la base del progreso social. No podemos tener progreso social sustentable sin progreso económico. Y entonces, una economía libre y dinámica es la única capaz de asegurarnos un progreso social. Y de esa forma, entonces, el capitalismo es compatible, es perfectamente compatible y necesario, yo diría, para promover las causas sociales que, bueno, mucha gente hoy día promueve. Eso. Gracias. Perfecto, Pablo. Sí, Una dale. cosa, esas son las lecturas recomendadas que yo recomiendo si le interesa este tema del progreso, la economía, el desarrollo, el escape de la pobreza. Esas son está todo en español, lo pueden encontrar en internet o lo pueden comprar, que yo recomiendo mucho. Buenísimo. Bueno, podríamos dejar quizá un rato esa imagen para que puedan quizás sacarle una foto, no sé, para que puedan buscar y profundicen sobre este tema del capitalismo que a mi parecer está tan manchado por el sector de la izquierda, ¿cierto? Está tan transformado en algo perverso y con lo que tú nos acabas de contar no es así. Efectivamente, este es el camino si queremos lograr, ¿cierto?, ese desarrollo, esa prosperidad y ese comentario que me dio mucha risa, la verdad, este tema de la dignidad, que básicamente con pobreza no vamos a lograr dignidad, es lógico. Así que bueno, yo ya voy a habilitar el chat para que comiencen a mandar sus preguntas, reflexiones, cuestionamientos, lo que quieran abordar, y Pablo va a empezar a contestar entonces. Me parece que ya lo activé por el chat de Zoom. Voy a chequear acá. Sí, está activado, así que pueden comenzar a enviar sus preguntas para que Pablo responda. Como siempre voy a elegir 5, debido al tiempo también. Así que, chicos, los espero. Pueden comenzar a mandar sus preguntas. Hasta el momento nadie ha escrito, a no ser que haya quedado todo claro. Bueno, ahí hay una de Alexander. Mira, Pablo, Alexander dice, ¿qué opinas del progreso económico en Latinoamérica,
tomando como ejemplo a Uruguay y Brasil? Bueno, el progreso en Latinoamérica ha sido bien raro, porque lo que ha pasado es que muchos países latinoamericanos han tenido trayectorias de progreso, pero después han vuelto a la mediocridad. En ese sentido, ningún país ha escapado de esa trampa, y pareciera que Chile tampoco va a escapar. Entonces, Uruguay y Brasil, yo no los veo hoy en día con un progreso sostenido. Brasil es un país que tiene muchas complicaciones a nivel de su capital humano, sobre todo. Es un país profundamente desigual, segregado. No lo veo como potencial fuente de eso. Uruguay puede ser por lo pequeño que es, pero también Uruguay tuvo una Belle Époque y de nuevo volvió a la mediocridad. En ese sentido, el gran desafío de Latinoamérica es poder salir de esa trampa de la mediocridad que pareciera estar enraizada en las instituciones. Y por eso yo recomiendo mucho ese libro, ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson, que en el fondo explican esto que les estoy hablando, que estos países que a veces tienen estas explosiones de desarrollo, pero después vuelven a caer producto de que tienen instituciones oligárquicas que no fomentan la libre competencia, que no fomentan la movilidad intergeneracional, todas las cosas que detestaba Adam Smith en el fondo. Claro, no son continuas en el tiempo, tienen un clímax, por decirlo así, y luego vuelven a lo mismo como tú ya lo explicabas. Bien, Claro, Pablo, mira, tengo acá, lo que ¿sí? pasa es que los países latinoamericanos tienen, en cierta manera, instituciones que tienden a cristalizar oligarquías que después tratan de no ser atacadas. Cuando llegan al poder, en cierta manera como que tratan de botar la escalera para que los demás no sigan, no suban, y cuando eso pasa, empieza a decaer y empiezan en el fondo a crecer menos y vuelven a su estado de mediocridad. Perfecto. Mira, tengo acá la siguiente de Nico Ice. Dice, ¿en qué medida se le puede atribuir el progreso al capitalismo versus la revolución industrial? Es que la revolución industrial fue un capitalismo precario. De cierta manera yo diría que es una forma de capitalismo. El capitalismo, existen muchas formas de capitalismo. La revolución industrial yo diría que es la primera expresión de un capitalismo primario, o un capitalismo embrional. No los veo distintos. Yo lo veo la revolución industrial es una forma precaria de capitalismo, es la primera, de hecho. Entonces no los veo distintos, yo los veo como Mm, parte del conjunto del capitalismo. Perfecto. Bueno, tengo acá la siguiente. Esta está muy buena porque ya tiene que ver más con nosotros. Mira, acá David dice, ¿qué tipo de economía hay en Chile y cuáles son sus falencias a tu juicio? Buena pregunta, compleja pregunta. Eh, Sí. yo Somos, creo que Pablo, somos tan neoliberales, como dicen por ahí, que es lo que siempre dice la izquierda, ¿cierto? depende de lo que uno defina como neoliberal. Mm, Pero una cosa sí es clara. Si uno mira los rankings de libertad económica y de competencia, Chile está lejos de la libertad económica. Chile ni siquiera es top 20, creo. Creo que ahora está top mm, 10. Chile ha caído en los rankings de competitividad económica. Si alguna vez Chile fue neoliberal, que eso no lo voy a responder, pero si alguna vez lo fue, hoy definitivamente no lo es. Chile lleva más de 10 años sistemáticamente cayendo en todos los rankings de libertad económica. Somos mm. cada año menos libres económicamente. Y eso también explica por qué vamos cayendo también en productividad. Dicho eso, yo creo que Chile tiene hartas cosas buenas. Su capacidad productiva es buena, pero tiene hartos desafíos. Yo creo, a nivel educacional, yo creo que tiene un desafío enorme.
que se hizo una muy mala reforma educacional y eso postergó también la posibilidad de generar un buen capital humano. Yo creo que el capital humano es una piedra de tope de la productividad en Chile. Y también creo que hay muchas barreras de la libre competencia. Creo que hay muchas trabas a la libre competencia, hay mucha regulación que podría ser eficientada. De hecho, hay una charla notable, o sea, recomiendo de Ignacio Briones, está por YouTube, creo, o en la página de la UAI, acerca de la complejidad regulatoria en Chile. Abismal. Si ustedes, de hecho, a Chile siempre le gusta compararse con Nueva Zelanda, porque somos parecidos en altas cosas. Pero si uno mira el ranking Doing Business, que es del Banco Mundial, que es como un ranking de hacer negocios, Nueva Zelanda hoy está número 1. Chile está casi número 40 en el mundo para hacer negocios. ¿Qué se refiere a eso? Que Chile está lleno de trabas para hacer negocios de todo tipo, grandes, pequeños, y yo creo que esa es un gran problema que no hemos sido capaces de solucionar, que hemos puesto muchas trabas al emprendimiento y no las hemos sido capaces de eficientar. Yo en ese sentido, la regulación es importante, pero la regulación tiene que ser eficiente. Cuando regulamos por regular y creamos códigos porque hay que regular, en el fondo te crea una maraña que la gente en el fondo no entiende cómo hacerlo. Y eso yo creo que es una gran traba al desarrollo de Chile. Sí, absolutamente. Y bueno, ahí también desmotivas automáticamente a la persona que quiera comenzar un negocio o un emprendimiento por esas trabas que tú hablabas, ¿cierto? Y es complejo. En el fondo, bueno, yo tengo amigos que han tratado de hacer negocio, no sé ustedes, las experiencias de ustedes, pero en el fondo tú veías a la gente peleando para sacar una patente que no te la dan Sí, 6 meses. Entonces tú es decís, verdad. Y son, prefiero oye, y hacer son caras por lo demás. La patente de también. alcohol, por ejemplo, es carísima. Alguien que quiera Entonces tú poner decís, una botillería, por ejemplo, es todo entonces un tú decís tema. a ese punto tú decís, o mejor trabajo para el Estado, o mejor me dedico a hacer renta y arriendo 5 departamentos y me olvido. Y Mm, cuando pasa eso, toda esa gente que tiene ganas y que tiene cabeza se dedican a ser rentistas. Yo no digo que esté mal, pero podrían crear, ¿cachai? En vez de ser rentistas. mm, Pero claro. el ambiente regulatorio te sugiere que mejor quédate durmiendo en los laureles y para qué te vas a Sí. arriesgar. Es verdad. Lamentablemente, ojalá ya el Estado dejara de meterse tanto, ¿cierto? De regular tanto. Como dices tú, ya pueden regular, pero que sea eficiente y que no ponga obstáculos a aquellos que quieren emprender, porque es parte del progreso también. Y bueno, vamos a continuar. Creo que esta pregunta se conecta mucho con lo que tú comentabas sobre un país modelo. Acá Sebastián pregunta cuál debería ser el país modelo que deberíamos seguir para alcanzar los más altos estándares. ¿Qué crees tú, Pablo? ¿Cuál podría ser nuestro referente? Eh, o sea, yo no soy un experto de la materia, pero yo creo que a mí me convence el argumento de Sebastián Edwards en relación a que el modelo a seguir es el de Nueva Zelanda. De hecho, hay un paper súper interesante de Felipe Larraín, el ex ministro de Hacienda, que recién lo publicó en el CEP, está gratis online, acerca de la complejidad exportadora de Chile y en el fondo él sugiere que deberíamos tratar de emular lo que hizo Nueva Zelanda, que no es muy distinto de lo que hacemos nosotros. Nueva Zelanda se dedica a la exportación de lácteos y de carne y de materias primas. No hace más que eso, pero lo hace bien y añadiendo valor agregado y siendo productivo y siendo competitivo. Y tiene el mejor clima para hacer negocio en el mundo. Yo creo que si llevamos nuestra regulación y nuestro Estado a la eficiencia de Nueva Zelanda, si llevamos nuestro Estado a un Estado a la Nueva Zelanda, con una regulación eficiente, basado en la matriz productiva que ya tenemos,
yo creo que hay buenas opciones de que podamos seguir una senda de desarrollo. Yo creo que esa es como la opción con menos riesgo, porque hay otra gente que dice, no, deberíamos ser como Finlandia o como Corea del Sur, pero honestamente yo no creo que esa es una buena opción, porque hay mucho riesgo para llegar a ser la Corea de Sudamérica, y hay experiencia de que eso no ha funcionado en Latinoamérica. Yo creo que la opción de ser como una Nueva Zelanda de Sudamérica es una opción con menos riesgo. Bien, vamos ahora a la otra pregunta de Jaime Lavín. Mira, dice lo siguiente, viendo que Singapur ocupa los primeros lugares de libertad económica, ¿qué opinas del singapurismo que algunos sectores nacionalistas proponen? ¿Son realmente libres? Lo digo por las medidas represivas que usan para combatir el crimen. Buena pregunta. Bueno, es que son dos cosas distintas, ¿no? Si hablamos de libertad económica, no necesariamente estamos hablando de libertades de expresión o libertades sociales, ¿no? Entonces, claro, se da una paradoja en que un país puede ser libre, pero al mismo tiempo pueden haber muchas restricciones. Claro, Hong Kong tiene muy buenos rankings de libertad económica, pero un país que yo honestamente no viviría. ¿Por qué? Mm, Porque tiene muchas restricciones en las libertades. la libertad y la parte social, me imagino. Bueno, China Como, igual. China es un país que mm, genera mucha oportunidad a nivel macro, pero tiene un estado represivo brutal. mm. Entonces, claro, se dan esas paradojas que hay libertad económica, pero no hay libertad social. La idea es tratar de salvaguardar ambas, ¿no? Correcto. Pablo, mira, y la última pregunta, que está muy buena también, y justo tú mencionaste a China. Mira, dice qué pasa con el caso de China, donde se tiene un gran éxito económico con muy poca libertad social personal. ¿Eso es un tipo de capitalismo? Pregunta Nico Ice. Sí, es un tipo de capitalismo, claro, porque a nivel de producción está conectado con los mercados, se basa en la competencia, hay propiedad privada en cierta forma, es un capitalismo un poco híbrido porque el Estado está súper metido en la empresa, en la banca, el diseño de la propiedad privada, entonces es un capitalismo un poco híbrido, pero podría decirse que sí, forma parte de la familia del capitalismo, pero dirigido y controlado por el Estado. Bueno, ese es como el gran debate Mm, del futuro, porque en los años 80, en los años 70, el debate era entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? O entre un capitalismo y un comunismo. Pero hoy es entre un capitalismo libre y un capitalismo dirigido. Yo creo que China a la larga no va a poder, no creo que sea sostenible tener una forma así de capitalismo sostenido. Eh, Ahora, de hecho, está creciendo mucho menos, ahora está pasando a crecer al 5%, mm. y van a tener una estructura burocrática y un Estado enorme, pero no creo que su economía pueda llegar a hacer esa transición, a lo menos que liberen la creatividad destructiva de Schumpeter y liberen la propiedad privada y se transformen en un capitalismo de verdad sin la mano poderosa del Estado. Si hacen esa transición, yo creo que pueden hacer una transición pacífica hacia un capitalismo un poco más amigable, menos estatal y también más amigable para la sociedad. Pero de lo contrario se van a quedar con una burocracia parasitaria y con un poco crecimiento económico. Eso es como el dilema que tiene China. Correcto. Bien, Pablo, bueno, vamos llegando al final, ¿cierto?, de tu excelente charla, muy clara. A mí me gustó mucho por eso, muy, muy claro, muy conciso en tus intervenciones, así que ya vamos a ir cerrando y siempre nosotros cerramos con una fotito de los participantes. Voy a pedir que activen, ¿cierto?, sus cámaras. Déjame acá sacar el tema de compartir para que, o sácalo tú, porfa, Pablo, si puedes dejar de compartir para Dale. que nos veamos ahí, súper. Ahí están activando sus cámaras, ahí está Rodrigo, Jaime, Sebastián, Fernanda, Javier, por ahí, Israel.
Bien. Y los demás chiquillos traten de animarse si quieren. Alexander, Nico Ais, que también preguntó harto el Nico, Maximiliano. Bien. Oye, muchas gracias por su asistencia. Mañana tenemos otra charla a las 6 de la tarde, así que ojalá puedan asistir. Va a ser de las criptomonedas, si alguno está interesado en el tema, para que asistan también, chicos, por este mismo canal, como siempre. Ya, chiquillos, voy a sacar la captura para subirla a las redes de las juventudes. Ahí va a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, ahí la saqué, estamos ok entonces, ya. Oye Pablo, muchas gracias, un gusto conocerte, agradecerle a nuestros participantes muy fieles. Y eso Pablo, ojalá verte quizás más adelante en otra ocasión y a ustedes también recordarles la charla que tenemos mañana. Ya cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Que estén súper bien. Chao Pablo, gracias. No, gracias a ustedes, que estén muy bien, un gusto. Igualmente, cuídense, nos vemos. Chao, chao.